Hola, cordial saludo para todos. Mi nombre es Jefferson Rivera. Les hablo desde Bogotá, Colombia, y en este momento les traigo el proyecto de controlar un carrito a través de internet con Raspberry Pi, PHP y Python. Entonces la idea es crear una aplicación en internet que cuente con los siguientes botones: lo que está adelante, derecha, atrás, izquierda y detener, y poder de esa manera controlar este carrito a través de la Raspberry Pi y un driver para controlar los motores. Listo, entonces vamos a ver el contenido. Entonces el contenido es desarrollado por Jefferson Rivera Patiño. Contenido, entonces descripción del proyecto, explicación del hardware, explicación del software y prueba de funcionamiento. Entonces, así como lo había hecho en el videotutorial anterior, perdón, eh, más o menos este es el modelo de funcionamiento. Vamos a verlo acá en imagen rápidamente. Entonces aquí tenemos un PC como cliente, una tablet o un dispositivo móvil, un celular como cliente, el router para una red local, y aquí tenemos el carrito con la Raspberry Pi. Entonces vamos a ver más o menos cómo funciona. Entonces así como en el video anterior, entonces el cliente le hace una petición al servidor. Pues esto primero pasa por el router, una pluma más delgada, ¿sí? Le hace la petición al servidor, hablando de área local. Entonces el router, por ejemplo, él coloca vamos a decir que va a colocar una dirección IP local 192. Él va a solicitarla. Él va a hacer la petición aquí al navegador, pero el que tiene esta dirección IP es este, 192.168.1.13, ¿sí? Entonces el servidor, en este caso que está instalado en Raspbian de la Raspberry Pi, eh, le hace la solicitud el cliente le hace la solicitud al servidor a través de esta dirección IP, ¿sí? Y le hace un slash y la aplicación está en una carpeta que se llama control, ¿sí? Lo escribimos bien. Entonces slash control. Bueno, entonces el servidor lo que hace es que le envía una respuesta, ¿sí? Y nos arroja esta ventanita o esta aplicación, esta interfaz. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, cuando yo le digo acá en la interfaz, le digo adelante, o sea, oprimo el botón adelante, aquí esta flechita que va hacia arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? Internamente, pues aquí el navegador, o bueno, la aplicación de internet, se va a conectar a PHP, o sea, se va a hacer una conexión síncrona del cliente con el servidor a través de Ajax, jQuery Ajax. Entonces le va a enviar una petición se va a conectar, perdón, se va a conectar con PHP internamente, y le va a enviar un estado, por ejemplo el estado de 1, que se va a llamar el estado de adelante. Y entonces PHP dice, es el estado 1, entonces como es el estado 1, entonces voy a ejecutar un script Python que se va a llamar avanza. ¿Qué va a tener ese script Python? Sencillamente lo que va a tener es que va a tener unos códigos, unas líneas de código que nos van a controlar o nos van a enviar unos estados a los pines del GPIO de la Raspberry Pi. Esos estados o esos pines o esas conexiones o esas señales digitales van a ir a un puente H. Ese puente H va a venir conectado a los motores. Básicamente ese es el proceso de funcionamiento. Entonces lo repito otra vez porque me enredé un poquito. Entonces oprimo el botón avanza, se conecta internamente, hace una conexión síncrona con PHP. Entonces PHP recibe ese dato o ese valor 1 y de acuerdo a ese valor ejecuta un script Python que se va a llamar avanza, y ese script Python bueno, controla el GPIO, y después ya por hardware el GPIO va a un puente H y es el que controla los motores. Básicamente es eso. Y bueno, lo mismo entonces que yo había explicado en el video pasado para el control del bombillo de domótica. Entonces si por ejemplo lo queremos hacer no a través de una red local sino a través de la nube,
Este va a ir conectado no a un nombre, una dirección IP como esta, sino a un nombre de dominio, y ya a través de la nube, por DNS ya se conecta aquí busca el hot o el dispositivo que tenga asociado ese nombre de dominio, y el proceso es completamente igual. Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo es. Entonces, por ejemplo, va a ser 192.168.3, ¿sí? Y vamos a decirle control, como es la aplicación. Esta es la aplicación, ¿sí? Entonces, aquí es avance, derecha, retroceso, izquierda y detener. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí por consola que nos arroja, por ejemplo, cuando aquí en un estado vacío, ¿sí? Pero que nos arroja, por ejemplo, cuando yo le digo avance. Entonces ahí está el estado 1. Entonces ese estado lo recibo con PHP y lo valido, y como es el estado 1, entonces lo que hago es que ejecuto un script Python que se llama avanza, ¿sí? Entonces acá detengo, lo mismo, el detener es el estado 5, por ejemplo derecha es el estado 3, retroceso el estado 4 y izquierda el estado 2, ¿sí? Eso a través de una dirección IP local, ¿sí? Pero por ejemplo, si yo lo quiero hacer remotamente, sin necesidad de estar conectado a la red local donde está la Raspberry Pi, podría hacerlo a través de mi dirección que me dio no IP, y que me la asocia a mi IP pública. Entonces recuerde que para después toca abrir los puertos del router y instalar no IP cliente y sincronizarlo con la cuenta que se crearon, así como lo expliqué en el video pasado. Entonces aquí está, miren, a través a través del nombre de dominio, y lo mismo, F12, y vamos mirando los estados, ¿sí? Aquí también nos dice retroceso, giro izquierda, avanza, giro derecha, detiene. Eso es la aplicación. Ya ahorita, a ver, miramos acá. Vamos a probarla aquí con la cámara, que yo tengo conectado aquí una cámara y estoy apuntando directamente al carrito. Lo tengo ahí elevado para que pues no se me vaya a mover. Entonces lo que quiero hacer acá es un paralelo de ventanas. Bueno, aquí está. Vamos a probar primero acá por este lado. Vamos a actualizar. Listo. Entonces vamos a decir avanza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando avanza, se van a mover los dos motores, o se van a poner en marcha los dos motores en el mismo sentido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hacia la derecha. Entonces ahí está, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quiero decir detener. Aquí está. Entonces aquí me envía el estado de detener. Quiero decir, por ejemplo, izquierda. Entonces se detiene un motor, el motor derecho, y el motor izquierda se detiene y gira al derecho, ¿sí? Y igual para el motor derecho. Entonces se detiene el derecho y gira al izquierdo para que gire en torno a su eje, ¿sí? Y atrás y detener, ¿sí? Entonces básicamente ese es el principio para poder controlar el carrito. Entonces aquí, como podemos ver, pues tenemos aquí el USB Wi-Fi para no tener una conexión por cable. Un poco las conexiones, pues ahí perdona un poco la estética, pero no le dediqué mucho tiempo a eso. Aquí tenemos los motores con las llanticas. Y ahí está. Ya ahorita voy a explicar el hardware. Eso es, entonces básicamente eso es. Ya ahorita vamos a ver el video de funcionamiento. Listo. Entonces seguimos. Entonces aquí pues yo hago una descripción breve de cómo funciona. Entonces aquí es la explicación del hardware. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos aquí la matriz de pines del GPIO de la Raspberry Pi. Y acá el driver LS293B, que básicamente es un puente H que nos permite controlar los sentidos de giro del motor y tener una ganancia en corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo? Pues, ¿cuántas salidas necesito? Necesito 4 salidas, 2 para cada motor. Entonces lo que yo hice acá, tomar la 11 y la 15 para el motor 1, y acá la
eh, la 16 y la 18, hablando del número de pin, pero sería GPIO 17, GPIO 22 para el motor 1 y GPIO 23 y 24 para el motor 2. Entonces aquí está la conexión física de cómo se hace. El dispositivo pues es muy básico. Acá pues es seguir el diagrama. Esto tiene unos diodos acá, estos van a tierra acá. Es muy básica la conexión física, pues no tiene casi pierde. Entonces, por ejemplo, acá para alimentar el dispositivo, el integrado, lo podemos hacer a través de los mismos pines que nos proporciona el GPIO. Por ejemplo, entonces podemos alimentar acá el, la entrada de voltaje positivo aquí con 5 voltios, aquí un pin, me faltó de pronto cablearlo, y aquí para tierra pues lo hacemos aquí en el pin 6 del ground, ¿sí? Con eso pues garantizamos la alimentación del integrado, ¿sí? O si no lo hacemos así, tendríamos que tener una pila externa o una fuente externa, pero pues aquí lo podemos hacer. Entonces esta es la conexión física. Entonces acá pues yo explico ahí cómo es. Este es también más o menos cómo está, pues no es muy estético, pero pues ahí sirve. Son dos motorreductores. Después si no tenemos motorreductores, lo que hacemos es unos motores DC esos básicos y le hacemos de pronto una relación mecánica para tener una ganancia en fuerza. Y aquí una ruedita loca que nos permite tener un control en los giros del carro. Esta es la explicación del hardware del carro, el carrito. Ahora vamos a ver la explicación del software. Entonces voy a abrir acá Sublime. Entonces, ¿qué tenemos en la explicación del software? Tenemos una carpeta que se llama control del software, pues de la aplicación en internet. Bueno, entonces tenemos una carpeta que se llama control que contiene las siguientes carpetas: una carpeta llamada CSS, una carpeta llamada image, una carpeta llamada JS y una carpeta llamada P, ¿sí? Dentro del CS tenemos las hojas de estilos, que son las que nos permiten hacer estos estilitos de los botones así, estos flotaditos así, que cuando yo pica acá se quede así como oprimido, sí, algo así. Entonces aquí tenemos el Bootstrap de Twitter, el Bootstrap, tenemos la hoja de estilos, acá las imágenes, como pueden ver tenemos avanza, derecha, izquierda, parar, retroceder, estas son imágenes. En JS tenemos la librería jQuery, la 1.9, y en Pi, que son los de Python, tenemos avanza, derecha, izquierda, para y retrocede, que son los de Python. Por fuera tenemos el index.html y el procesa.php, que es el que nos envía, de acuerdo a la señal que nos envía el index, ejecutamos alguno de estos, ¿verdad? Entonces yo abrí aquí por acá Sublime. Entonces aquí tengo la aplicación control y las carpetas que elegí. Entonces, por ejemplo, miramos la hoja de estilos y ahorita miramos el Bootstrap. Bootstrap es una librería o bueno, una hoja de estilos de propósito general, las imágenes, el JS y el PIN. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a empezar por el index. Yo acá acá también la explico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, explico el estado, digamos por un proceso, hago un proceso más detallado. Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, otra vez. Entonces acá, si el F12, bueno, vamos a actualizar primero. Entonces no tengo ningún estado. Entonces, ¿qué pasa? Acá tengo la aplicación, ¿sí? Pues aquí, bueno, lo de siempre, pues que son la codificación metacharse de UTF-8, lo que es autoescale. Bueno, aquí llamo la hoja de estilos, el Bootstrap, llamo el jQuery, perdón. Bueno, acá creé una tabla donde llamo los botoncitos, cada uno de los botoncitos. Acá todo esto es una tablita y pongo los botoncitos. Entonces, por ejemplo, yo pico en el botón avance, entonces se da cuenta que me muestra por consola estado 1, ¿sí? Entonces acá, como yo explico acá, entonces ese estado 1 va a procesa.php. Entonces, ¿cómo envío ese estado? Aquí, con el jQuery. Entonces digo
Aquí mire, console.load estado, entonces muestro el estado por consola y le digo a Ajax, la función jQuery la función Ajax de jQuery, le digo que me envíe a procesa.php por el método post el valor estado, que es el estado. ¿Y dónde yo tengo los estados? Acá. Por ejemplo, cuando cliqueo avanza, entonces ahora la variable estado es 1. Cuando cliqueo izquierda, la variable estado es 2. Cuando cliqueo derecha, 3. Y así sucesivamente, ¿sí? Estos son básicamente funciones o líneas de código que nos permite dar este efecto dar este tipo de efecticos así, ¿sí? Yo lo que hago ahí es que, bueno, acá texto should test avanza, o sea, me muestra el texto avanza acá, ¿sí? En la clase texto, ¿sí? O en el ID texto. Entonces luego, después de eso, le digo que me muestre eso, pero que me quite todas las otras clases que haya tenido antes. Por ejemplo, si tiene esta clase, cuando yo le digo acá, me tiene que remover esa y poner la otra. Entonces para eso yo hago esta línea de código acá así. Y bueno, esto ya es para los botoncitos, para que me los muestre así con el efectico así. Entonces, un poquito poner a estudiar jQuery y conexión con CSS. Bueno, entonces aquí le envío el estado, por ejemplo, le envié el estado 1, ¿sí? Entonces, miremos el procesa.php, que es más básico, es un poquito más simple. Entonces, ¿qué hago? Recibo por pods el valor del estado y lo paso por un switch case, perdón. Entonces le digo que, en este caso, cuando sea 1, ¿qué me va a hacer? Ejecúteme avanza.py, ¿sí? Si es 2, izquierda. Si es 3, derecha. Si es 4, retrocede. Si es 5, para. Y por default que pare, ¿sí? Es eso. Pero entonces vamos a ver el avanza, por ejemplo, el avanza pi. Aquí está pi, acá avanza. Muy básico, unas líneas muy cortas de código. Entonces avanza, los dos motores marchan en el mismo sentido. Entonces, ¿qué pasa? El GPIO 11 y el GP 15, el GPIO 11 en 1 y el GPIO 15 en 0. GPIO 16 en 1, GPIO 18 en 0. Este es para el motor 2, este es para el motor 1. Así como lo vimos acá en el hardware. ¿Sí? GPIO 11 y GPIO 15. ¿Sí ves? GPIO 11, GPIO 15. Y es que en este caso lo hace uno por estas lineecitas, por los códigos que trae acá en el centro. Y GPIO 16 y GPIO 18. Ahí está. Entonces lo mismo, entonces le digo, importo la librería del RPIO, el RPI. Entonces pongo como salida todos los pines, el 11, el 15, el 16 y el 18 como salida. Entonces le digo que el 11 me lo mande en false y el 15 en true, el 16 en false y el 18 en true. Recuerda que es como inverso. Eso es, básicamente es eso para avanza. Entonces lo mismo, entonces cuando yo le digo por ejemplo detener es el estado 5, ¿sí? Entonces acá procesa, a ver, miremos en index, detener, vamos a retroceder, es el estado 5, ¿sí? Lo envío, lo recibo con PHP, le digo el estado 5, acá está, mire, ejecúteme para. Entonces miro acá para y acá dice todos los motores se detienen, entonces todos en 0. Entonces los habilito todo como salida y les digo todos en true. Y por ejemplo miremos otra, o sea, izquierda. Entonces izquierda es el estado 2. Ahí vemos. Vamos otra vez, vamos al HTML. Digo izquierda, es el estado 2. Efectivamente lo envío por jQuery, lo recibo con PHP, con procesa. El estado 2, izquierda, efectivamente. Miramos cómo es el pi de izquierda. Acá está. Izquierda. Entonces, ¿qué hacemos? El motor 1 lo detenemos, ¿sí? Y el motor 2 lo ponemos en marcha. Entonces aquí está la línea de código. Pues básicamente es eso. Esa es la prueba de funcionamiento ya de hardware y software. ¿Sí? Entonces acá más o menos las imágenes. Vamos a ver ahora sí el videito
funcionando. Aquí vamos a ver. Bueno, entonces vamos a probar los 5 estados que puede tener el vehículo, que es pues adelante, parar, derecha, atrás e izquierda. Entonces, por ejemplo, vamos a probar Estoy adelante. controlando. Una cosita, pues aquí me tocó alimentarlo pues con un cable, pues la alimentación que trae la Raspberry Pi, o bueno, el cargador que le compré, porque pues la verdad no logré conseguir una batería, entonces por esa razón, pero pues podría conectarse a algunas baterías en serie o en paralelo, dependiendo las características de la batería, para poder alimentar la Raspberry Pi. Recuerde que teniendo en cuenta que tenemos también otro dispositivo, otro integrado, pues va a necesitar más corriente. Entonces necesitamos una buena batería y pues no la logré conseguir, pero pues para efectos aquí prácticos y demostrar cómo funciona, pues me sirvió el cable. Stop, Entonces, ahí más o menos muestra. atrás, stop. Vamos a probar giro a la derecha, pararlo, giro a la izquierda. Si se detiene un motor y el otro motor se pone en Perfecto. marcha. Ahora vamos a intentar parquear el carrito allá en ese punto que se puede ver allá Se demora siempre un poquito entre en el momento en que uno oprime el botón y se pone en marcha, pero pues ahí no es tanto la demora tampoco. ya. Pues básicamente es eso. Eh, el proyecto es bastante interesante porque podríamos más adelante eh, instalarle una cámara web y poder, por ejemplo, acá cuando vamos controlando, ir mirando lo que el carro va mirando, ponerle ojos al carro. Y ese carro pues ya de pronto un poco más avanzado, con un mejor sistema mecánico, pues podría servir, por ejemplo, para cuestiones de rescate o otro tipo de cosas en donde, por ejemplo, digamos que el ser humano no puede ingresar, entonces el carrito lo podríamos controlar con fácilmente así con la aplicación y ponerle una cámara y ir mirando ahí, y si algo pues también ponerle sensores o otro tipo de cosas. Pues es algo que uno a veces lo ve inalcanzable, pero pues la verdad no es realizable, se puede hacer. ¿Listo? Ya, pues acá dejo el vínculo para descargar la aplicación, toda esta aplicación cita control. Mm, también siempre dejo el PDF ahí, ahí abajito del video de YouTube o en el blog. Ya, pues aquí pues lo último pues recordarles pues que visiten mi blog. Pues aquí pues ahí he subido los videos, los tutoriales anteriores del control remoto de un LED con Raspberry Pi, que está la parte 3, parte 2, parte 1, algunas cositas, acá el tour por una casa con jQuery, control de un LED RGB a través de internet, pero este es con Arduino. Acá control de un LED a través de internet con Arduino y Processing. Este es Arduino y Processing, este también es Arduino y Processing. Bueno, no sé si me escape algo. A ver, nada. Nada, pues si tienen preguntas, pues bienvenidas. Muchas gracias por seguir el video y espero sus preguntas. Gracias.